Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. ¿Quién dejó entrar a Dragon Lol y en Arknights Warhammer 40k? Nunca pensé que algún día transmigraría. Nunca pensé que me convertiría en un personaje de anime. Y menos aún, nunca imaginé que terminaría en un mundo lleno de guerra, plaga y desesperación. Majilla Bakunai, murmuró Kana, estirando su pequeño brazo. Agarró con naturalidad un insecto originium que pasaba, se lo metió en la boca con un seco au y se sacudió el polvo de su vestido ligeramente sucio. En este mundo de oscuridad sombría, una loli dragón hambrienta ha llegado. Autor Greyhounds 1. Capítulo 1. El joven dragón entra en Terra Juju. Kana estaba sentada en una pequeña colina. A varios miles de metros de distancia se estaba librando una feroz batalla. Debido al impacto de la batalla, las bestias salvajes que originalmente vivían allí y cerca se dispersaron en todas direcciones. Todo lo que Kana necesitaba hacer era esperar pacientemente a que pasara una bestia y luego atrapar dos para comer. En cuanto a las partes en guerra, no tenía intención de hacer contacto, después de todo, no todas las batallas en este continente involucran a la isla de Rodas. Es más probable que sean dos equipos de Sarkaz luchando entre sí. Así es, la tierra en la que estaba era Terra, donde vagan los que dicen acertijos. Un mundo lleno de violencia, guerra, discriminación, oripatía y niñas, y niños, con orejas de bestia. También fue una suerte que solo se tratara de Terra y no de la Sagrada Terra, al menos no había existencias superpoderosas como el emperador o los 4 dioses del caos. Así pues, su cuerpo, aparentemente joven pero capaz, no tuvo mayores problemas para sobrevivir. Mientras observaba distraídamente el campo de batalla a la distancia, Kana tocó la pantalla virtual frente a ella con una mano inexperta. Hace una semana, era un otaku cualquiera. Tras un día ajetreado, regresó a casa y abrió su computadora con destreza. Luego, con Arknights ejecutándose en segundo plano para la rutina diaria, eliminando 400 eventos animados, mientras revisaba Dragon Might, en un abrir y cerrar de ojos, se encontró en esta tierra desolada. Al principio, estaba muy asustado y ansioso, pero después de darse cuenta de que se había convertido en Kana-chan de Dragon Might, Jeje se calmó inmediatamente. Después de todo, Dragon Might es un anime de la vida real, y todos conocen el poder de combate de este tipo de anime. Además, Kana es un dragón. Aunque solo es un dragón joven sigue siendo un dragón, sin embargo, lo que lo incomodaba era que solo había heredado este cuerpo. No conocía ninguna habilidad, movimiento ni cómo transformarse de nuevo en dragón. Era como un personaje de nivel máximo sin habilidades, lo que le hacía sentir poderoso pero incapaz de usarlas. Justo cuando se sentía un poco perdida, un panel transparente apareció ante él. Sistema de cultivo del Señor del Trueno. Este fue el otro dedo dorado que obtuvo además de este cuerpo. La habilidad de este dedo dorado era adquirir aleatoriamente una habilidad relacionada con el rayo al completar con éxito una tarea. Considerando que las habilidades de Kana en el anime también estaban relacionadas con la electricidad, este sistema y sus propias habilidades se complementaban perfectamente. La parte más crucial fue el mensaje del sistema. El sistema solo emitiría una tarea a la vez. Incluso si fallaba, se le asignaría una nueva tarea y no habría penalizaciones por fallar, pero cada éxito otorgaría una habilidad aleatoria. Entonces, siempre que la dificultad de la tarea no fuera excesiva, Kana sintió que valía la pena completarla. Y actualmente, la primera tarea que aceptó fue muy sencilla. Sobrevive con éxito 10 días en el desierto, 10, recompensa de finalización. Habilidad aleatoria. Cuando vio esta tarea no lo dudó en absoluto. ¿Bromeras? Como joven de la nueva era que había visto todos los documentales de Bear Grylls y Ed Stafford y había sobrevivido en las nubes, además de tener un cuerpo que gritaba invencible, Kana no sabía cómo podría fracasar.
Efectivamente, habían pasado 9 días prácticamente sin presión. Solo necesitaba experimentar un amanecer y un atardecer más, y entonces aprendería su primera habilidad. Había pensado en desarrollar sus propias habilidades estos últimos días. Sin embargo, ya sea por el sello del sistema o por su propia falta de habilidad, ni siquiera podía usar de manera efectiva una habilidad simple como descargar electricidad, y mucho menos algo como un railgun. Como mucho, podría hacer crujir su cola ruidosamente. El único beneficio fue que la electricidad en su cola era lo suficientemente poderosa como para encender leña fácilmente, impidiéndole comer alimentos crudos. En cuanto a las habilidades, confiando en su condición física sobrehumana, había investigado con éxito 3 movimientos. Nivel pseudo Raikage, pseudo Hibei. Seisun Raige y pseudo Rariato. En realidad, estos eran solo extender sus brazos y cargar contra el enemigo a gran velocidad, luego golpearlo con sus antebrazos. Saltar en el aire y patear hacia abajo. Y extender sus brazos y embestir al oponente. Gracias a la fuerza de su cuerpo, aunque parecían toscos, su efectividad real era muy buena. Al menos así es como conseguía su comida estos últimos días. Después de media hora aproximadamente, la batalla allí también llegó a su fin, y el lado victorioso comenzó a saquear el campo de batalla. Tocándose los cuernos, Kana bostezó. Después de todo, ella era un dragón joven. No había estado jugando por mucho tiempo y ya quería dormir. Sin embargo, si no preparaba la comida primero, despertarse con hambre en medio del sueño sería bastante desagradable. 2. Capítulo 2. Dormir después de comer es una excelente cualidad para un niño. Kana, levantándose del suelo, miró a su alrededor y rápidamente divisó y atrapó a su presa. Era un jabalí de casi 2 metros de largo y 1,5 metros de alto. A juzgar por su comportamiento, hurgando en el barro cercano intentando sacar insectos o ratones para comer con sus colmillos, era claramente un extraño. Después de todo, las grandes bestias salvajes locales habían acabado en el estómago de Kana o se habían espantado en los últimos días. Salvo la primera semana, Kana no había cazado una bestia tan grande en los últimos 2 días. Entonces, al descubrir el jabalí, Kana supo que su cena estaba asegurada. Acompañado por una serie de crepitantes sonidos eléctricos, Kana, como una bala de cañón, saltó directamente sobre la cabeza del jabalí. Hibei. Seisun Raigei. Acompañado por el fuerte grito de Kana, mientras el jabalí todavía estaba confundido sobre de dónde provenía el sonido en su cabeza, lo pateó directamente en la frente. En un instante, con un ruido sordo al caer, el jabalí encontró su fin sin saber qué sucedió. Rodeando al jabalí caído, Kana aplaudió con satisfacción. Se podría decir que esta patada suya es el movimiento más practicado en los últimos días, enfatizando la velocidad, la precisión y la crueldad. Un movimiento, y ya seas un jabalí, un oso o cualquier otro animal grande, garantiza una muerte del 100% y la herida no es grande, al menos sigue siendo un cadáver completo antes de ser devorado. Entonces Kana levantó sin esfuerzo el jabalí, que era casi una docena de veces su tamaño combinado. Llevando el jabalí, ella hábilmente fue hasta un río, lo destripó, ensartó el jabalí cuidadosamente lavado en una rama enorme, luego lo llevó sobre su hombro, saltando de regreso a su morada temporal durante los últimos días. Hay que decir que esta vivienda temporal perteneció anteriormente a un oso pardo muy cálido y hospitalario. Cuando Kana fue teletransportada aquí por primera vez, sin familia ni hogar fijo, fue este oso pardo quien no solo la recibió cálidamente en su cueva, sino que también le ofreció generosamente su carne. Y temiendo que la joven Kana no pudiera dormir bien en la naturaleza, incluso ofreció su pelaje como manta. En ese momento, Kana se sintió conmovida por el espíritu desinteresado del oso pardo, por lo que no solo se lo comió completamente limpio, sino que también rompió y chupó cada hueso. Después de traer el jabalí a casa, recogió leña y luego extendió su cola hacia ella. Acompañadas por un crepitante sonido de electricidad, las llamas se elevaron desde la leña. Antes de que las llamas alcanzaran su cola, Kana la retrajo rápidamente y luego colocó hábilmente al jabalí en medio de las llamas. Al poco tiempo, el aroma de carne asada salió de la cueva. Las bestias salvajes que vivían cerca, al oler la carne, inicialmente quisieron acercarse, pero de repente una sensación de pavor, que hizo palpitar sus corazones, emanó de la cueva. Aquellas bestias salvajes se dispersaron instantáneamente y huyeron, sin atreverse ya a codiciar el olor de la cueva. Tras una copiosa comida, Kana se frotó los ojos, incapaz de resistirse a la invitación del hombre de arena. Se tambaleó hasta la piel de oso, cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo.
No mucho después de que Kana se quedara dormida, un equipo bien armado llegó al río donde ella había sacrificado al jabalí. Este tipo de equipos deberían ser bastante comunes en esta tierra, pero lo que era poco común era que este pequeño equipo incluía tanto a Sarkaz como a Sarkaz. Cabe destacar que estas dos razas son enemigos acérrimos. Incluso si una organización pudiera integrarlas, sería muy difícil que coexistieran en el mismo equipo. Los más problemáticos entre ellos eran los Sarkaz. Tras la guerra civil de Kazdel, se fragmentaron y muchos se unieron a otras organizaciones o se convirtieron en mercenarios. A estos Sarkaz no les importaba quién mandaba. Mientras el precio fuera justo, lucharían por ellos. Sin embargo, la mayoría de los Sarkaz son notoriamente testarudos. Tienen una gran tolerancia hacia los de su propia especie, pero para los Sarkaz, sus enemigos, no desenvainar sus armas al ser vistos ya era la mayor restricción. Entonces, un equipo tan armonioso entre ambas razas hizo que aquellos que no estaban familiarizados con la situación se sintieran muy extraños. 3. Capítulo 3. Los cautelosos operadores de élite en cuclillas en el suelo, limpió suavemente con su mano la roca, donde aún persistía el olor a sangre, luego se la llevó a la nariz y la olió suavemente. No es sangre humana. Es de alguna bestia salvaje. A juzgar por lo que hemos visto caminando por el río, alguien debió procesar una bestia salvaje aquí. ¿Son esos mercenarios Sarkaz?, preguntó la Sarkaz. Su voz era femenina, y aunque denotaba cansancio, estaba llena de vigor. Probablemente no. Además, el campo de batalla durante el día está bastante lejos de aquí. Este lugar no está en las rutas de los dos equipos mercenarios. Debería haber alguien más cerca. Sin embargo, nuestra misión está completa. ¿Deberíamos retirarnos directamente o investigar quién está cerca? El hombre Sarkaz meneó la cabeza y luego miró en la dirección en la que Kana se había ido. Vamos a echar un vistazo. Después de todo, el barco debe pasar por esta línea, y debemos asegurarnos de que la otra parte no afecte al nuestro. Los Sarkaz rápidamente tomaron una decisión. Aún eres tan cauteloso, marginado. Lo mismo digo, Misery. Claramente, estos dos eran los líderes del equipo. Tras tomar su decisión, el escuadrón ajustó su ruta y se dirigió hacia la cueva donde Kana descansaba. Pronto llegaron a la ubicación de Kana. Al observar la luz parpadeante del fuego proveniente de la cueva, el escuadrón rodeó la entrada con cautela. El objetivo debe estar dentro. He revisado los alrededores. No hay bestias, ni siquiera insectos, así que parece que el otro grupo lleva mucho tiempo apostado aquí. Pero es un poco extraño. No he visto centinelas, ni visibles ni encubiertos, ni trampas. De no ser por la luz del fuego, habría pensado que se trataba de la guarida de una bestia salvaje común y corriente. Es realmente extraño. Ni siquiera los carroñeros comunes deberían estar completamente desprevenidos en semejante paraje. Esto no es normal, dijo Outcast, mirando la entrada de la cueva con expresión perpleja. Me colaré a echar un vistazo. Con mis artes Originium, siempre que el oponente no sea un hechicero de alto nivel, puedo infiltrarme fácilmente. Tras pensarlo brevemente, Misery se preparó para entrar a investigar. Bien, nos prepararemos en la entrada. Si descubren algún peligro, retírense de inmediato. Outcast no la detuvo, pues creía que Misery, como operadora élite, podría manejar la situación. Bajo la atenta mirada del escuadrón, Misery se deslizó hábilmente dentro de la cueva. Sin embargo, Misery, al entrar en la cueva, no transmitió ningún mensaje a través del canal de combate del escuadrón. Justo cuando todos estaban ansiosos por el canal silencioso, la voz de Misery llegó a través de sus auriculares. Entre, no hay ninguna amenaza dentro. De alguna manera, la voz de Misery sonó un poco extraña, como si hubiera descubierto algo incomprensible. Aunque desconocía la situación interna, Outcast confirmó que la voz en el canal era Misery. Creía que nadie podría controlarla tan rápida y silenciosamente. Sin embargo, por seguridad, decidió liderar al equipo. Si había un problema real, podría contenerlos, dándoles tiempo a los operadores rezagados para evacuar. Al entrar se encontraron con un enorme esqueleto de jabalí casi completo y una hoguera rugiente cerca. Más adentro, Misery permanecía allí con expresión incrédula. A sus pies, Outcast vio claramente a un dragón joven que dormía plácidamente sobre una piel de oso. 4. Capítulo 4. Se llevan al joven dormido. ¿Qué pasa? ¿Por qué solo hay un dragón wyvern joven? ¿Es una partida de caza de esclavos?
Outcast se acercó cautelosamente a Misery, mirando a Kana, que dormía profundamente y babeaba un largo chorro de saliva, y preguntó en voz baja. La Miseria rara vez mostraba una sonrisa irónica. No hay rastros de nadie más. Lo comprobé varias veces antes de que entraras. Los únicos rastros en esta cueva son de este pequeño. ¿Ves esos huesos, verdad? Si no me equivoco, este pequeño se comió un jabalí entero. ¿Cómo es posible? Mira su barriga. Aunque le reventara, no podría comerse ni una pierna de cerdo, y mucho menos un jabalí entero, dijo Outcast, agachándose y tocando el vientre plano de Kana. Pero esa es la única conclusión que podemos sacar, marginado. Es un lugar tan pequeño, con una sola salida y sin rastros de ninguna segunda persona. Así que, según la deducción previa por el río, desde que mataron al cerdo hasta ahora, han pasado como máximo 3 horas. Entonces, además de que toda la carne de este cerdo entero sería comida por este pequeño, ¿de qué otra manera podría desaparecer toda la cantidad de carne de un cerdo entero? ¿O qué tal si intentamos despertarla? El propio Misery no creía en esa conclusión, pero con los hechos expuestos ante él, también la encontró increíblemente absurda. Al ver que Misery estaba a punto de despertar a Kana, Outcast lo apartó. No me extraña que no tengas suerte con el sexo opuesto en la isla, salvo con esos pocos idiotas como el gran hermano hace. Al ver el adorable rostro dormido de Kana, Outcast mostró inusualmente una expresión amable. Levantó a Kana con cuidado. De todas formas, no podemos dejar a una joven dragona sola en este desierto, tenga o no alguna anomalía. Misery no refutó las palabras de Outcast, pues para él, Kana era solo una joven dragona. Incluso con poderosas artes Originium, creía que él y los operadores de élite de Rhodes Island podrían reprimirla fácilmente. Aunque el objetivo de Rhodes Island es encontrar una manera para que los infectados coexistan con los no infectados, tampoco escatima esfuerzos para acoger y proteger a los dragones jóvenes abandonados. Esta es también la razón por la que estos operadores de élite están dispuestos a quedarse en la isla de Rodas. Esta tierra tiene demasiado sufrimiento, pero ese sufrimiento no debería ser soportado por esos dragones jóvenes recién nacidos. Kana se dio cuenta del equipo al llegar a la puerta, pero la otra parte no mostró ninguna mala intención de principio a fin. Es más, había escuchado su conversación y, al saber que este equipo era de Rhodes Island, bajó aún más la guardia. Después de todo, aunque la mentalidad del pequeño burro de la isla de Rodas tenía un dejo de ingenuidad, la isla de Rodas podía considerarse un raro Edén en el continente de Terra. A Kana le pareció una muy buena elección unirse a Rhodes Island con este equipo. Además, justo antes de que entrara la otra parte, su misión se había completado, y la nueva misión consistía en unirse con éxito a cualquier organización o país del mundo. Tras entrar en la isla de Rodas con Misery y los demás, naturalmente podría completar esta misión con facilidad. En ese momento, estaba cerrando los ojos, estudiando la recompensa de su primera misión. Palm Thunder, un arte originium básico de la técnica de rectificación de los 5 truenos en bajo una persona. Aunque Palm Thunder era considerado un arte originium básico, Kana vio en él el amanecer de cómo usar sus habilidades de rayo. Aunque no pudiera practicarlo ahora, Kana era como una presa gigante, y el trueno de Palma era como una compuerta. Le permitió a Kana comprender cómo utilizar el inmenso poder de su cuerpo, en lugar de simplemente cubrirse de rayos y confiar en su destreza física para entablar un combate cuerpo a cuerpo. 5. Capítulo 5. El joven dragón despertado obtiene agua. Cuando el primer rayo de sol de la mañana brilló en el vehículo todoterreno, Kana finalmente se despertó de su profundo sueño. Al despertar, se encontró en los brazos de una amable figura de abuela. Outcast sonrió levemente al ver al joven dragón en sus brazos despertar, luego apoyó con cuidado su cabeza para que no golpeara nada debido a los golpes del vehículo. Misery, en el asiento del pasajero, también notó que Kana se despertaba. No estaba tan desprevenido como Outcast, e involuntariamente se tensó. Como Sarkaz, había presenciado muchas misteriosas artes Originium. Aunque Kana parecía una niña pequeña, ¿quién sabía si realmente era solo una niña? Después de todo, sin mencionar a los antiguos monstruos de la corte real, cada uno de ellos era enigmático, y también estaban esos magos de torres altas obsesionados con artes prohibidas. ¿Quién sabía si alguno de ellos había desarrollado un hechizo para prolongar la vida empequeñeciéndose en busca de la inmortalidad? La razón, por supuesto, era que no creía que una joven pudiera sobrevivir sola en un desierto, donde incluso un equipo completamente equipado tendría dificultades para durar mucho tiempo. ¿Quieres agua, pequeño?
Outcast tomó un vaso de un compañero cercano, lo agitó y preguntó. ¿HMM? Auó. Kana, recién despertando, todavía estaba un poco aturdida, pero al ver la taza frente a ella, instintivamente extendió la cabeza. Entonces, ante las miradas atónitas de los demás, mordió la mano de Outcast que sostenía la taza, llevándosela entera a la boca. Los operadores cercanos se pusieron muy nerviosos cuando vieron la acción de Kana y estaban a punto de estirarse para sacar la mano de Outcast de la boca de Kana. Outcast los detuvo, porque sintió que Kana había dejado de moverse después de ponerse la mano en la boca, como si se hubiera dado cuenta de su error. Efectivamente, Kana abrió la boca y soltó su mano. Cuando la atención de todos pasó de la mano de Outcast a Kana, la vieron mirando a Outcast con ojos llorosos. Lo siento. Kana solo quería agua. No quería morderte. Kana no come gente. En ese momento, Kana estaba completamente angustiada. No esperaba que su conciencia se fusionara con el cuerpo de Kana tras transmigrar a su forma. De lo contrario, por muy mal que estuviera esa mañana, no se habría metido la mano entera en la boca de alguien solo por un sorbo de agua. ¿Te llamas Kana? Qué nombre tan bonito, pero ¿cómo acabaste en esa cueva? ¿Dónde está tu familia? Outcast acarició suavemente el largo y suave cabello de Kana, preguntándole con ternura. Kana no lo sabe. Kana no podía explicar su apariencia. Después de todo, Dragon Maid y Terra no eran del mismo mundo. Así que, tras un momento de vacilación, usó el truco Loli definitivo. Fingir ternura para salir del paso. Al ver al joven dragón en sus brazos, fruncir el ceño y pensarlo largo y tendido antes de soltar semejante frase, Outcast también se sintió indefensa. Pero si intentaba ocultar algo o si realmente no sabía nada, desde que encontró a esta pequeña, siempre y cuando no tuviera la intención de dañar la isla de Rogas, entonces llevarla de regreso a la isla era la misión que se había propuesto. Tras su somnolencia matutina, Kana estaba completamente despierta. Miró a su alrededor y se encontró en un coche en movimiento. Se acercó a la ventanilla del coche y miró con curiosidad hacia afuera. Habían pasado 10 días desde su llegada a este mundo, pero era la primera vez que observaba el paisaje con ansias de belleza. Antes, la mayor parte del tiempo, buscaba comida o observaba en secreto las batallas que ocasionalmente ocurrían a su alrededor. 6. Capítulo 6. Una persona come, toda la familia se muere de hambre después de un rato, se cansó del paisaje. Al fin y al cabo, afuera de la ventana solo había un desierto. Aparte de montones de rocas o vegetación ocasional, no había mucho que admirar. Aburrida, Kana se frotó el estómago sin querer. De hecho, como dragón joven, una sola comida podía sustentarla durante mucho tiempo. Sin embargo, había descubierto anteriormente que los alimentos que comía no solo le servían como energía física, sino que también le permitían convertir la energía de los alimentos en electricidad dentro de su cuerpo. Y en estos últimos 10 días de comer y beber intensamente, su electricidad interna solo se había cargado hasta aproximadamente un 10%. Como persona con Toki síndrome de baja potencia, este déficit la hacía sentir muy incómoda, por lo que después de cada comida, convertía la mayor parte de la energía en electricidad, dejando solo una pequeña porción para el funcionamiento de su cuerpo. Por eso tenía hambre y comía grandes cantidades todos los días. Al notar el movimiento de Kana, Outcast habló. El equipo encontró un lugar apartado y relativamente seguro para detener el coche. Varios operadores del equipo instalaron hábilmente las estufas y comenzaron a preparar la comida del día. Después de todo, se habían retrasado bastante la noche anterior por culpa de Kana. Para regresar a tiempo, tendrían que reducir su ya limitado tiempo libre, así que el equipo decidió preparar toda la comida del día por la mañana. Después, se turnarían para conducir, intentando llegar a su destino original sin detenerse. Sin embargo, su plan se vino abajo rápidamente, naturalmente por culpa de Kana. Cuando los operadores comenzaron a cocinar, ella se acuclilló junto a la olla grande, con los ojos brillando de emoción. Tan pronto como la comida estuvo lista, miró al operador de cocina con ojos llorosos. El operador no pudo soportarlo y le sirvió un poco, pero cuando se giró, vio un plato limpio extendido frente a él, junto con una mirada lastimera y suplicante detrás de él. Después de que esto sucediera repetidamente, todos notaron el comportamiento inusual de Kana. En ese momento, Misery se acercó y tomó el lugar del operador de cocina. Miró a Kana con curiosidad. Quería ver cuánto podía comer esta pequeña. Entonces, en medio de las expresiones de los otros operadores, que iban desde la sorpresa hasta el entumecimiento y finalmente un desconcertado ¿quién soy yo?
Kana dejó escapar un eructo de satisfacción y se desplomó felizmente en los brazos de Outcast. HMPH. Kana está llena, Kana quiere dormir. Al ver al pequeño en sus brazos, cuya barriga no se había hinchado en absoluto y cuyo peso seguía igual, Outcast no pudo evitar esbozar una sonrisa irónica. Una familia normal no podría alimentar a este pequeño, ¿verdad? Cabe mencionar que si una familia no poseyera varias minas, incluso el pan negro más barato y común sería suficiente para arruinarla. Verán, esta fue comida preparada para 2 equipos, 15 personas, durante un día entero. Sin embargo, los demás ni siquiera probaron un sorbo de sopa antes de que Kana se la comiera. Pero lo que era aún más aterrador era que después de comer tanto, su vientre todavía no mostraba ningún cambio, lo que hacía que uno se preguntara si la boca de Kana estaba conectada a otro mundo. Bien, llevaré a 2 personas a buscar presas cerca. Los demás sigan descansando aquí, pero deben mantener la vigilancia necesaria. Misery miró la olla grande, en la que ahora solo quedaba una fina capa de sopa en el fondo, y de mala gana decidió seguir descansando. Si pudiera hacerlo de nuevo, nunca volvería a sentir curiosidad por el apetito de este wyvern. Come mucho, ni siquiera podía describirlo. Era un estómago completamente conectado a un reino misterioso. Solo podía expresar su admiración por ello, preguntándose qué clase de familia podría criar a una glotona como ella. Quizás su familia simplemente ya no podía mantenerla, por eso la abandonaron en la naturaleza. Capítulo 7. La pobreza y el hambre, todo por culpa de la comida. Pasó una hora cuando el equipo partió nuevamente. Dado que el equipo no pudo llegar a la isla designada según lo previsto, Outcast envió un informe a Rhodes Island por comunicación, solicitando un regreso aplazado. Después de eso, el viaje del equipo ya no fue tan apresurado como se había planeado inicialmente. Principalmente, la imagen de Kana, que dormía una siesta después de comer y luego saltaba por todos lados, era realmente inquietante. Todos también tenían curiosidad de si Kana tendría algún problema después de consumir tanto. Sin embargo, el resultado fue que cuando la segunda olla estuvo lista y todos comenzaron a desayunar, después de que todos se hubieran servido, Kana corrió de regreso a la olla grande, babeando mientras miraba la comida sobrante dentro. ¿No estás lleno?, preguntó Misery, sabiendo la respuesta. Kana está bien. Desperdiciar comida es peor que no poder comérsela toda. Así que, si sobra comida, Kana puede ayudar a comerla. Justo ahora, Kana había descubierto que la comida del equipo, más sabrosa y nutritiva, podía proporcionarle más energía. Esa sola comida había aumentado su energía en un 5%, que era lo que solía obtener comiendo al aire libre durante varios días. Sin embargo, le preocupaba comer demasiado de una vez y luego no tener nada durante los días siguientes, por lo que había almacenado una buena cantidad de energía en su cuerpo para la actividad diaria. Pero al ver comida nueva, su instinto natural de acumular alimentos la llevó de nuevo a la olla. La expresión de Misery se volvió algo compleja después de escuchar sus palabras. En su opinión, alguien que no hubiera pasado hambre no diría esas cosas, y para que una niña tan pequeña comprendiera semejante principio, debió haber pasado por inmensas penurias. No pudo evitar servirle otra porción a Kana, luego se agachó y se la entregó. Mientras ella comía felizmente, le dio unas palmaditas en la cabeza. No te preocupes. A partir de hoy, no volverás a pasar hambre. El paria, no muy lejos, vio las acciones de Misery y una leve sonrisa apareció en las comisuras de su boca. En la isla de Rogas, Calpsit frunció el ceño mientras sostenía el informe recién entregado. Outcast y Misery estaban entre los pocos operadores estacionados en la isla a quienes podía enviar a realizar misiones. Ambos habían cumplido con sus expectativas, completando cada misión sin problemas. Esta vez, lideraban un equipo para una inspección rutinaria de seguridad de la ruta de navegación de la nave terrestre, que no debería haber presentado problemas. Sin embargo, para una misión tan simple, Outcast envió información que indicaba un regreso retrasado a la isla. Aunque el retraso fue de menos de medio día, con su fuerza de combate combinada, liderando 2 equipos completos de operadores, un retraso de medio día en el regreso ya era una situación muy significativa. Por lo tanto, el Departamento de Inteligencia envió rápidamente esta información a Calpsit después de recibir la solicitud de Outcast. El pequeño equipo ha completado con éxito su misión de reconocimiento y exploración. En el viaje de regreso, debido a causas de fuerza mayor, se retrasó medio día el regreso a la isla. Esperamos que el barco pueda reprogramar el regreso. Al ver la información que Outcast envió, incluso Calpsit, un profesional en pronunciar acertijos, quedó un poco desconcertado.
¿Qué significaba fuerza mayor? ¿Una calamidad o un encuentro con enemigos? Hablando de eso, los dos grupos no estaban muy separados. Si realmente había una calamidad, sus mensajeros de la calamidad no podrían haber pasado desapercibidos. Y si se tratara de enemigos, Outcast, incluso si no pudiera aniquilarlos, solo pediría apoyo. Naturalmente, su parte enviaría gente para ayudar. Tal fuerza mayor no debería aparecer en la documentación. Capítulo 8. Los acertijos conducen a una imaginación expandida y consecuencias incontrolables. Afortunadamente, el mensaje que envió Outcast no contenía ningún código de peligro e incluía una prueba de identidad. De lo contrario, Calpsit tendría que sospechar que el equipo Outcast y el equipo Misery ya habían tenido problemas. El contenido está bien. Solo hay un retraso en el embarque, lo cual es comprensible. ¿No están Gran Hermano Ace y Scout siempre compitiendo cuando no tienen nada que hacer? Que vayan a la bodega de carga para recibir a los parias en la isla. Tras pensarlo un poco, Calpsit decidió ser cautelosa. Encargó a 2 operadores élite inactivos que bajaran a recibir a Outcast y a su grupo. Si realmente había un problema, la fuerza de Gran Hermano Ace y Scout les permitiría resistir fácilmente y dar una advertencia. No le preocupaba en absoluto que los enemigos se infiltraran en la isla de Rhodes. Después de todo, Sweep seguía presente en la isla. Si alguien se atreviera a infiltrarse, probablemente ni siquiera sabría a qué clase de existencia aterradora se enfrentaría. Al otro lado, el Gran Hermano Ace y Scout, que descansaban tranquilamente en el salón, recibieron la orden de Calpsit, y un destello dorado brilló en sus ojos, sintiendo que algo andaba mal. Si solo se trataba de recibir a los operadores enviados, bastaría con 2 operadores de ingeniería para asegurar la apertura y el cierre normal del pasaje. No había necesidad de molestar a estos operadores de élite. Eso significaba que probablemente había un problema con el grupo de Outcast regresando a la isla, pero Calpsit no estaba segura de cuál era el problema, por eso los envió a investigar. ¿Qué misión emprendieron Misery y su equipo? Si no recuerdo mal, era un reconocimiento de rutina. Acabo de revisar la sala del departamento de inteligencia y hace poco enviaron un mensaje diciendo que su regreso a la isla se retrasaría medio día, alegando fuerza mayor. Silbido, no te preocupes. Con las capacidades de los marginados y Miseria, incluso si el mismísimo Rey Brujo llegara, no los dejaría completamente indefensos. Como no es una advertencia, quizás sea algo así como un vehículo averiado. Calpsit simplemente está siendo demasiado cauteloso, eso espero. Mientras conversaban, los dos, junto con su pequeño equipo recién reunido, llegaron al pasaje que conecta la isla de Rhodes con el mundo exterior y rápidamente establecieron líneas defensivas. Aunque sentían que Calpsit estaba siendo un poco dramático, como operadores, aún eran muy cautelosos y minuciosos en sus acciones. A medida que avanzaba la noche, recibieron noticias desde arriba. El grupo de Outcast entraría a la isla de Rhodes por su entrada en media hora. Los operadores, que se habían dispersado, se trasladaron rápidamente a sus posiciones designadas. Con un rugido, la puerta que conectaba la isla de Rhodes con el mundo exterior se abrió. En la oscuridad total de la noche, la oscuridad impenetrable pareció engullirlo todo, provocando que todos se tensaran involuntariamente. Pronto, acompañado por una bocina estridente y el resplandor de los faros, el grupo de 4 vehículos de Outcast atravesó ordenadamente el pasaje y entró en la isla de Rhodes. Oigan. Hermano Mayor Ace y Scout, ¿ofendieron a Calpsit? ¿Por qué vigilan la puerta tan tarde? Misery, en el coche delantero, bajó la ventanilla y vio a Hermano Mayor Ace y Scout allí de pie, y empezó a quejarse. Al ver la despreocupación de Misery, ambos respiraron aliviados. Parecía que las cosas no estaban tan mal como Calpsit había imaginado. En este punto, Misery también se dio cuenta de la situación circundante, pero entrando a la isla por la noche, con Calpsit, la personalidad de esa anciana nerviosa, no era imposible para ella hacer tales arreglos, por lo que no se sintió enojado o insatisfecho por eso. 9. Capítulo 9. Nuestro objetivo es acabar con la isla de Rhodes y sacarla de casa. Después de acercarse al auto, Ace miró dentro y no encontró nada malo, excepto al joven dragón durmiendo profundamente en los brazos de Outcast. Entonces, la razón es que encontraste a esta pequeña wyvern llamada Kana a mitad de camino, y luego se comió toda la comida del día, lo que te impidió regresar a la isla como estaba planeado. En el comedor, mirando a un grupo de colegas festejando, los ojos de Ace se abrieron como campanas de bronce. Nunca imaginó que operadores de élite como Outcast y Misery llegarían tarde por una razón tan ridícula. Misery se encogió de hombros.
Antes, si alguien se atrevía a llegar tarde con semejante excusa, le habría dado una buena bofetada, pero cuando se topó con algo así, no pudo evitar suspirar. A veces la realidad parecía más una broma que una mentira. Luego, Kana, que se había despertado después de entrar a la isla y fue guiada por Outcast al comedor, luciendo como una niña bien educada, les mostró cómo era un dragón extremadamente hambriento. Después de recibir la noticia de la llegada sana y salva de Outcast, Kal'tsit, junto con Gavial, que estaba de servicio, y su aprendiz Yaire, llegaron al comedor y vieron a todos disfrutando de la cena, por supuesto, si uno ignoraba el plato de comida frente a cierta joven, que era casi tan alto como ella. Habiendo ya aprendido los detalles a través de su auricular, incluso alguien tan sereno como Kal'tsit quedó momentáneamente atónito al verlo en persona. Yaire se acercó a Kana y le dijo: ¿comiendo tanto de una vez, su cuerpo realmente puede soportarlo? Yo también tenía mis dudas al principio, pero mira, Outcast extendió la mano y acarició la cabeza de Kana, desviando la atención de Kana de la comida frente a ella, luego señaló el estómago plano de Kana. Aunque la comida que comió era casi la mitad de su tamaño, no hay rastro de ella. Incluso sospecho que la comida se transfiere a otra dimensión después de entrar en su boca. Al ver que la gente frente a ella empezaba a discutir, Kana centró su atención en la comida. Después de todo, comparada con otras personas, para quienes la comida solo proporciona energía para moverse, su capacidad de convertir la energía de los alimentos en electricidad y almacenarla en su cuerpo superaba por completo lo que una persona normal podría imaginar. Para ella, escuchar desde fuera esos términos médicos absolutamente incomprensibles y altamente profesionales era menos atractivo que comer más. Después de todo, lo que no entendía, ella tampoco lo entendería, pero lo que comía podía convertirse rápidamente en parte de su fuerza de combate. Cuando todos los demás habían terminado más o menos de comer, Kana también terminó a tiempo su comida y luego se sentó allí obedientemente. Kal'tsit miró la hora. Aunque había desarrollado cierto interés en este joven dragón Wyvern, era demasiado tarde. Como el joven dragón ya estaba en la isla, tarde o temprano tendría la oportunidad de observar a la niña que tenía delante, así que decidió que Outcast seguiría cuidando de la niña una noche más. Cuota mensual. Grupo 6949, 361, 35, como Kana fue traída a la isla por ella, separarla abruptamente y llevarla a otro lugar inevitablemente provocaría una reacción exagerada en este joven dragón. Sería mejor que Yaye la llevara a conocer a los otros niños mañana. Con sus compañeros acompañándola entonces, a Kana le resultaría mucho más fácil integrarse. Mientras salían del comedor, Gavial miró la figura de Kana que se alejaba con una expresión apreciativa, frotándose la barbilla mientras decía: esta pequeña puede comer mucho. Si estuviera con nosotros, bien podría ser consagrada como la próxima líder de la aldea. Al ver la mirada perpleja de Yaire, Gavial le dio una palmadita en el hombro. Verás, en circunstancias normales, el propósito de comer es reponer energía, y la capacidad digestiva representa la rapidez con la que una persona absorbe energía. El hecho de que esta pequeña coma tanto y no suba de peso solo puede significar una cosa. Su cuerpo no solo tiene un gran déficit energético, sino también una capacidad digestiva extremadamente alta. Cuando empiece a utilizar la energía de su cuerpo, sus reservas previas se convertirán en la fuerza fundamental para que pueda despegar. 10. Capítulo 10. Misión inconclusa, la preocupación del joven dragón después de escuchar a Gavial, Yaye se sorprendió mucho. ¿Quieres decir que en realidad no estaba llena en ese momento, sino que dejó de comer porque todos los demás habían terminado? Gavial asintió. Exactamente. Un joven dragón con un autocontrol tan fuerte a esta edad, Kal'tsit, el marginado, podría haber traído un talento notable a la isla. Kal'tsit no respondió mucho a las palabras de Gavial. Se giró y se dirigió al departamento médico. Si podrá recuperarse es algo que queda para el futuro. Todavía quedan 6 cirugías mañana. Gavial, ¿has hecho todos los preparativos? Cirugía ortopédica. Sencillo. Hablando de eso, oí que Oshiguma también regresó esta tarde. ¿Qué tal si me ayuda mañana? Es más hábil con la motosierra que yo. Gavial siguió sin prisa a Kal'tsit y comenzó a discutir las cirugías del día siguiente. Yaire, siguiéndolos, exhaló, pensando: menos mal que el doctor Gavial está de guardia esta noche. Si fuera el señor Warfarin, ver la anomalía de Kana probablemente provocaría otra escena caótica. Hablando de eso, todavía hace mucho frío afuera por la noche. Incluso un demonio de sangre se congelaría si lo colgaran del puente. Sumida en sus pensamientos, Yaye entró en el edificio.
El comedor, antes bullicioso, volvió a quedar en silencio cuando los operadores se marcharon. Outcast llevó a Kana a su habitación. La isla Rhodes, tras sufrir una serie de disturbios, había sufrido grandes pérdidas de personal, por lo que a los operadores élite como ella se les asignaron habitaciones individuales. Por eso trajo a Kana de vuelta. De lo contrario, vivir con otros operadores y traer a alguien, incluso a un niño, sin previo aviso sería demasiado presuntuoso. Tras acostarse, Kana, inusualmente, sufrió de insomnio. La razón era esa misión. Originalmente, pensó que la misión se completaría naturalmente al llegar a la isla de Rodas. Sin embargo, no solo había entrado en la isla, sino que también conoció a la verdadera responsable, la emperatriz viuda Kal'tsit, pero la misión no daba señales de haber finalizado. Esto indicaba que no se consideraba que se hubiera unido a la isla de Rodas. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Entrar como persona común no contaba como unirse a esta misión, o había alguna condición que no había cumplido? Después de pensarlo un rato, a Kana se le ocurrió una posibilidad. Aunque la mayor parte del poder de la isla de Rodas estaba en manos de la emperatriz viuda Kal'tsit, esta aún no conocía a Amiya, la líder nominal. Era posible que conocerla fuera una condición para completar esta misión. Sin embargo, era tan tarde que, aunque quisiera ver a Amiya, tendría que ser mañana. Tras tanto sufrimiento, Kana se dio cuenta de que sus preocupaciones eran prácticamente inútiles. Fueran cuales fueran las condiciones, como ya estaba en la isla de Rhodes, finalmente lo lograría. Además, el uso de la palma trueno ya le había abierto un camino para utilizar la electricidad de su cuerpo. Incluso si la misión no se completaba, creía que, con su intelecto, replicar mentalmente esas deslumbrantes habilidades basadas en rayos era solo cuestión de tiempo. Aliviada, Kana se dio la vuelta, cerró los ojos y pronto se unió al duque de Zhou para una nueva partida de ajedrez. Temprano a la mañana siguiente, Outcast despertó a Kana. Según el mensaje de Kal'tsit, debía llevarla a la cafetería para reunirse con Amiya por la mañana, luego al departamento médico para un examen físico y, finalmente, al sanatorio donde residía la perfumista Elena. Este lugar también servía como centro infantil de Rhodes Island, y Kana se alojaría allí después. Capítulo 11. ¡Atención! No dejen que el joven dragón entre solo a la cafetería. Kana bostezó y siguió a Outcast. Tal vez los pensamientos de la noche anterior la consumieron demasiado, provocando una severa falta de sueño, o tal vez la cama suave y cálida selló su frágil cuerpo. Kana tenía una extraña necesidad de quedarse en la cama. Sin embargo, para poder unirse con éxito a la isla de Rodas, después de varias luchas, finalmente utilizó su poderosa voluntad para superar el sello de la cama y se levantó laboriosamente. Mientras caminaba, inclinaba la nariz y olía. Es el camino a la cafetería. La isla de Rodas es una buena civilización. La ligera incomodidad por levantarse temprano desapareció instantáneamente al pensar en comer. Para entonces, ya se habían reunido bastantes curiosos en el comedor. Los logros de Kana en la cafetería la noche anterior se habían difundido, y muchos operadores sentían curiosidad por saber qué clase de persona podía comer una cantidad de comida equivalente a su propio tamaño. Por supuesto, la mayoría eran operadores del departamento médico. Un demonio de sangre en particular, que prefirió permanecer en el anonimato, al enterarse de la noticia esa mañana, inicialmente ansiaba ir directamente a Outcast para reclamar a la persona, pero Kal'tsit lo reprimió con fuerza y ahora estaba colgado en el puente, saludando al sol de la mañana. Cuando Outcast trajo a Kana, notó que muchas personas los miraban con curiosidad. Kana pronto fue conducida a un lugar que ya había sido despejado. Justo frente a ella, la chica del cartel de Rhodes Island, el principal capitalista que una vez declaró: «Doctor, todavía tiene muchas cosas que resolver. No puede descansar todavía». Y el sucesor del rey demonio, Amiya, estaban sentados allí con una suave sonrisa. Kana sabía que Amiya poseía artes originium heredadas de Teresa, lo que probablemente le permitía percibir las emociones de los demás o empatizar con ellos. Esto significaba que cualquiera que tuviera malas intenciones hacia la isla de Rodas quedaría expuesto instantáneamente en su presencia. Pero Kana no estaba preocupada. Como protagonista de la historia, el Edén de Terra solo albergaba buenos sentimientos hacia la conducta de Rhodes Island. Más que malicia, sentía hambre, silbido e incluso había dumplings de sopa y palitos de masa fritos. El desayuno de Rhodes Island la hizo llorar. No había necesidad de sentirlo deliberadamente. Por los ojos de Kana, que estaban fijos intensamente en la comida, no solo Amiya, sino incluso aquellos cercanos podían percibir su estado de ánimo.
Amiya asintió levemente, señalando a alguien en algún lugar, luego dijo: comamos primero. Veo que Kana ya está impaciente. Al recibir la aprobación, Kana extendió su pequeña mano y agarró la comida que tenía frente a ella. Al otro lado de la mesa, Amiya terminó rápidamente su desayuno, luego le hizo una señal a Outcast antes de levantarse y salir. Como heredera de la isla de Rhodes, Calpsit había dispuesto muchas cosas para que aprendiera. Que esperara aquí a Kana también fue sugerencia de Calpsit. Después de todo, como líder de la isla de Rhodes, una combatiente prometedora como Kana sin duda se convertiría en su mano derecha. Por lo tanto, cuanto antes se conocieran, más pronto podría formarse un vínculo. Por ahora, era solo para conocerse. Calpsit luego organizaría momentos específicos para que estuvieran juntos, acortando así la distancia y fortaleciendo su relación. Cuando Amiya se fue, Kana demostró delante de todos lo que significaba: si te atreves a servirlo, yo me atrevo a comerlo. No solo terminó docenas de jaulas de albóndigas de sopa preparadas, sino que también consumió un carrito entero de palitos de masa fritos y medio balde de leche de soja que acababan de llegar. Después de comer, todavía parecía que no había tenido suficiente. Por suerte, Kana tenía autocontrol. Sintiendo que esta comida había aumentado su batería casi 3 puntos, dejó de comer. Sin embargo, su estilo de comer glotón seguía aterrorizando a los presentes. 12. Capítulo 12. Diferentes visiones del mundo conducen naturalmente a diferencias físicas. La verdad es que después de ver a este pequeño me siento pleno yo mismo. Una operadora que acababa de entrar a la cafetería y había visto a Kana comer todo el tiempo sin tocar un solo grano de arroz, se frotó el estómago, quejándose en voz baja con un colega que estaba a su lado mientras salía. ¿Quién no? Vamos juntos. La colega que estaba a su lado también meneó la cabeza y salió de la cafetería con ella. Aquí, Kana, habiendo terminado su comida, fue rodeada por operadores del departamento médico y escoltada a la sala médica. Como Amiya había confirmado que Kana no era peligrosa, después de su examen físico, a Kana se le emitiría una identificación interna de Rhodes Island, lo que significaría su membresía oficial en Rhodes Island. Al llegar a la enfermería, todos estaban listos. Incluso rescataron a un demonio de sangre que había estado colgado en el puente y lo incluyeron en el examen físico de Kana. Primero, los resultados de las pruebas físicas sorprendieron a todos, pues coincidían perfectamente con los atributos que una niña debería tener. Sin embargo, se sabía que justo antes, la comida que Kana había consumido, calculada por peso, era casi la mitad de su propio peso. Entonces, si se excluyera ese peso consumido, ¿el peso de Kana sería inferior a 10 jin? Era claramente imposible. La única explicación era que toda la comida había sido digerida y convertida en energía por Kana. Pero dejando de lado que había pasado menos de media hora desde que terminó de comer, incluso si fuera solo agua, tanta agua no sería digerida en poco tiempo. Como jefe del departamento de hematología, Warfarin extrajo cuidadosamente un poco de sangre de la mano de Kana, luego tomó un pequeño trozo de tejido de piel antes de girarse y entrar al laboratorio con Calpsit. Pronto, salió el informe de Kana. Densidad de cristales de Originium en sangre 0,01 U/L, tasa de fusión de células somáticas y Originium 0%, lo que confirma que no hay signos de infección por Originium en Kana. Luego, la siguiente entrada decía: la sangre contiene una concentración anormal de iones eléctricos de 50 U/L. Al ver esta entrada, todos quedaron un poco confundidos. ¿Cómo podía existir una cantidad tan grande de electroiones en sangre normal y por qué se marcaba específicamente como anormal? Al poco rato, Calpsit y Warfarin salieron juntos. Por sus expresiones de sorpresa, era evidente que incluso ellos estaban atónitos por el informe del examen físico de Kana. Justo ahora, en el laboratorio, ambos descubrieron que las células de Kana poseían una capacidad fagocítica extremadamente potente para todas las sustancias energéticas. Bajo el microscopio, primero introdujeron agua azucarada y aglutinación de cetonas, las cuales fueron absorbidas por las células sanguíneas y luego se descompusieron en una gran cantidad de electroiones. Ya habían elaborado un informe basado en esto, pero al final, Warfarin, impulsado por la curiosidad, inyectó una gota de solución de Originium en la sangre. El resultado, ante sus ojos sorprendidos, fue que la gota de solución de Originium también fue tragada y descompuesta por las células sanguíneas, convirtiéndose finalmente en grupos de densos electroiones. Los dos intercambiaron miradas y luego Calpsit habló. Olvídalo, no vimos nada.
Comprendieron el inmenso impacto que tendría un informe de ese tipo si se publicaba, y que potencialmente conduciría a un nuevo avance en el tratamiento con Originium. Sin embargo, años de experiencia permitieron que la racionalidad de Calpsit prevaleciera. Si esta información se divulgaba, Rhodes Island no solo podría no proteger a Kana, sino que, si su condición era un caso aislado o representaba otros peligros, Rhodes Island se convertiría en un verdugo que habría matado a un joven dragón inocente por un malentendido. Warfarin, recuperándose del shock, asintió. Debo decir que el estado de este pequeño supera por completo nuestra imaginación. Sugiero que todos los análisis de sangre futuros los gestione yo personalmente. Calpsit asintió, no hay problema. Capítulo 13. Denuncia de Rhodes Island por emplear operadores menores de edad. La condición física de Kana es muy especial. Su cuerpo contiene una gran cantidad de electroiones anormales. Se podría decir que es equivalente a una batería humana. Warfarin y yo especulamos que se trata de las artes Originium de Kana. Su cuerpo puede descomponer rápidamente la comida ingerida y convertirla en una gran cantidad de electricidad. Esta electricidad llena sus células, impidiendo que el Originium atmosférico penetre en su cuerpo, incluso cuando usa las artes Originium, porque no hay espacio. Por lo tanto, esto también lleva a que ella necesite comer mucho para mantener el funcionamiento de su cuerpo. Al salir, ambos ya habían coordinado sus declaraciones. En comparación con la capacidad de las células corporales de Kana para descomponer el Originium, era mucho más sencillo atribuir esta anomalía corporal a algún tipo de artes Originium, y no causaría demasiada especulación ni atención del mundo exterior. Después de todo, existen muchas tecnologías en esta tierra que pueden aislar activamente el Originium. En comparación con el uso de las artes del Originium para controlar el contenido de Originium, el hecho de que los Argos sean naturalmente inmunes a la contaminación por Originium sería más interesante para los científicos. Los médicos de los alrededores discutieron la posibilidad de una adopción generalizada del método de Kana para controlar el contenido interno de Originium, pero la conclusión fue que sería extremadamente difícil. Esto se debe a que requiere no solo un cuerpo suficientemente fuerte, sino también una capacidad extremadamente alta para absorber energía y un control poderoso sobre ella. De lo contrario, el resultado sería convertirse en una bomba móvil antes de que el Originium pudiera ser expulsado del cuerpo. Por eso, la animada Kana era aún más querida por todos. Antes de ir a casa de Lena, te sugiero que dejes que esta pequeña pruebe la prueba del operador. Justo cuando el examen físico estaba casi terminado, Warfarin, inusualmente, habló. Todos se sorprendieron al escuchar las palabras de Warfarin. Era cierto que Rhodes Island tenía operadores menores de edad, y Amiya, como principal responsable, también lo era. Sin embargo, esto se debía principalmente a sus poderosas artes Originium, y fueron asignados como operadores para aprender a controlar sus artes, para luego ser instruidos y supervisados por los operadores élite estacionados allí. Warfarin señaló los datos que tenía en la mano. Los datos proporcionados por Outcast muestran que se encontraron con Kana en el desierto, y que también había un esqueleto completo de un oso salvaje en ese momento. Con base en la información disponible, se puede confirmar que el esqueleto era la presa de Kana. Esto indica que Kana tiene la capacidad de sobrevivir sola en la naturaleza y matar bestias grandes. Por lo tanto, creo que Kana no puede ser considerada una niña común. Piensen todos. Si fueras tú, ¿lo harías mejor que Kana desarmada en la naturaleza? Calpsit sintió al oír esto. Fue un descuido mío. De hecho, en la situación de Kana, no se la puede considerar una niña normal. Al escuchar las palabras de todos, Kana levantó la vista desde un lado, con las manos en las caderas, haciendo una pose que decía, soy increíble, ven a elogiarme. Bien, organizaré una prueba de operador. Yaire, serás responsable de acompañar a Kana durante este tiempo. En cuanto recibas la notificación, lleva a Kana a la sala de entrenamiento. Tras considerarlo un momento, Calpsit pensó que la gentileza de Yaire, sumada a su condición de la más joven del equipo médico, la convertían en la mejor opción para acompañar a Kana. En cuanto a cierto demonio de sangre que propuso esta idea, Calpsit la llevó consigo al irse. Claro que no era que desconfiara de la devoción de cierta persona por la medicina, pero en cuanto al estado físico de Kana, necesitaba hablarlo a fondo con el demonio de sangre para evitar cualquier error en futuros exámenes médicos. 14. Capítulo 14. Las cosas nunca salen según lo planeado. ¿Por qué hiciste esa sugerencia? ¿No lo entiendes? Si Kana fuera una niña normal, sus exámenes médicos regulares estarían a cargo de los médicos de abajo.
Pero si Kana se convierte en operadora de Rhodes Island, tendremos motivos suficientes para tomar el control total de todos sus exámenes médicos. En ese momento, naturalmente podremos usar excusas como involucrar sus artes Originium para mantener la confidencialidad de sus exámenes médicos. Calcit, que caminaba delante, asintió casi imperceptiblemente. Según los procedimientos habituales, incluso si Kana era realmente inusual, el primer paso sería ver si podía integrarse en el grupo. Después, presentaría una solicitud por escrito, seguida de una evaluación psicológica. La gerente de recursos humanos, que solía enviar repetidamente su currículum a su propia empresa, se especializaba en psicología precisamente por eso. Finalmente, después de que Calcit notificara a Milla y Calcit confirmarían conjuntamente su elegibilidad para convertirse en operador basándose en la información relevante, y solo entonces se realizaría la prueba de operador. Situaciones como esta, donde se organizó una prueba de manera unilateral fuera del procedimiento estándar, habían sido raras para Calcit desde que Rhodes Island se puso en marcha, excepto en sus primeros días. Sin embargo, Kana había llamado bastante la atención desde que llegó a la isla, y su conversión en operadora era algo que todos esperaban tarde o temprano, aunque inicialmente pensaron que sería después de haber estado con Rhodes Island durante algún tiempo. Calcit simplemente estaba acelerando el asunto. Como mucho, causaría un revuelo, pero con su supresión deliberada, tales discusiones se desvanecerían rápidamente. De camino a la sala de entrenamiento, se encontraron con Marginada esperando afuera. Tras unos días de interacción, Marginada, a pesar del gran apetito de Kana, se había encariñado con su sensatez. Así que, tras acompañarla hasta la puerta de la enfermería, Marginada no se fue, sino que esperó allí. Al ver a Calcit y Warfarin emerger juntos, se acercó a ellos. Llegaste en el momento justo. Tras examinar el cuerpo de Kana, descubrimos que su físico difiere mucho del de sus compañeras. Claro, ten la seguridad de que no digo que la rechacemos. Al contrario, Warfarin y yo creemos que, aunque aún es joven, basándonos en la información que nos proporcionaste y su condición física, es plenamente capaz de unirse a Rhodes Island como operadora. Por lo tanto, tengo la intención de iniciar un proceso especial de reclutamiento de talentos, evitando todos los demás trámites engorrosos, para registrar a Kana como operadora de Rhodes Island. Ahora nos dirigimos a la sala de capacitación para organizar su prueba de incorporación. Dado que Kana fue traída a la isla por ti, y ella es la más cercana a ti, esperamos que puedas participar en esta prueba. Después de escuchar a Calcit, la expresión de Outcast cambió varias veces antes de finalmente exhalar. Aunque creo que Kana es demasiado joven para asumir las responsabilidades de una operadora, confío en su criterio, Calcit y Warfarin. Dado que ambos determinaron por unanimidad que Kana está cualificada para ser operadora, apoyaré su decisión. A Calcit no le preocupaba que Outcast aceptara. Como camaradas que se conocían desde hacía mucho tiempo, así como ella confiaba en el juicio y las habilidades de combate de Outcast en el campo de batalla, Outcast también depositaba suficiente confianza en ella con respecto a asuntos logísticos y médicos. Mientras se dirigía a la sala de entrenamiento, también le informó a Milla sobre el plan para promover a Kana a operador e iniciar la prueba de operador. Milla se sorprendió un poco con la noticia, porque según el plan anterior de Calcit con ella, Kana se convertiría en operadora, pero solo después de integrarse completamente en la isla Rhodes y establecer relaciones suficientes con todos. Había pasado menos de medio día, y Calcit ya había descartado el plan anterior y ascendido directamente a Kana a operadora. Solo podía haber una explicación. Algo había sucedido en el consultorio médico que obligó a Calcit a tomar esa decisión. 15. Capítulo 15. La prueba del joven dragón atrae a una multitud, aunque Milla tenía mucha curiosidad y quería ver la prueba de operador de Kana. Sin embargo, los estudios que Calcit había organizado para ella aún no estaban completos. Pensó por un momento y luego miró a Kroos, su maestro a su lado. Como jefa de la isla de Rodas, Milla no necesitaba ser competente en demasiadas habilidades de ingeniería, pero Calcit aún esperaba que tuviera alguna aptitud en ingeniería. Esto era para que en futuras operaciones, cuando se encontrara con situaciones que requirieran el uso de equipos de ingeniería o tomar decisiones de ingeniería, ella no estuviera completamente desorientada. En palabras de Calcit, no esperaba que Milla fuera un genio completo, pero tampoco quería que tuviera debilidades obvias, ya que esto conduciría a errores en su comando, resultando en un fracaso o incluso en la pérdida de su propia vida. Kroos era el profesor de ingeniería que Calcit había conseguido para Milla.
Kroos sonrió levemente, dejando al descubierto sus adorables caninos. No me mires así. Sabes que las consecuencias serán graves si no se completan las tareas asignadas a Calpsit. Al escuchar las palabras de Kroos, las orejas de Amiya cayeron tristemente porque no podía satisfacer su curiosidad. Pero Calpsit solo dijo que te enseñara ingeniería, no cómo enseñarla. Déjame pensarlo. Resulta que depurar el campo de entrenamiento es tarea de nuestro departamento de ingeniería. Nuestra próxima tarea de aprendizaje será aprender a depurar y controlar el equipo del campo de entrenamiento. En ese momento, Kroos cambió de tema y habló de cómo satisfacer la curiosidad del conejito. Al escuchar que podía ir a ver la prueba del operador, Amiya abrazó felizmente a Kroos. Sabía que Kroos era el mejor. Oye. Estoy sucia, no te frotes conmigo. Desde que Amiya fue anunciada como la líder de la isla de Rogas, Calpsit nunca más había usado su privilegio para realizar evaluaciones especiales de operadores. Esta rara situación no solo sorprendió a Amiya, sino que la propia Kroos también sintió mucha curiosidad. Dio la casualidad de que el deseo de la conejita de ver la prueba se le notaba en la cara, así que Kroos simplemente se dejó llevar. No solo satisfizo su curiosidad, sino que también le hizo un pequeño favor a la conejita, una situación perfecta para todos. Al ver a Kroos conducir a Amiya hacia la consola de control del área de pruebas, Calpsit no se sorprendió. Al fin y al cabo, conocía perfectamente la personalidad de su ingeniero jefe y ya había previsto la situación actual al preparar la evaluación. Has llegado en el momento justo. Kroos, tú estás a cargo de organizar el área de pruebas. Amiya, tú determinarás la posición adecuada para Kana según su rendimiento y estilo de combate. Al oír las palabras de Calpsit, Kroos salió de la consola de control y entró en la zona de evaluación para empezar a hacer los preparativos. Amiya entonces llegó a la plataforma de observación principal y se sentó junto a Calpsit. Después de que Kroos había preparado el área de pruebas a continuación, Calpsit le notificó a Yaye que trajera a Kana hacia el área de pruebas. En ese momento, además de la plataforma de observación principal, había mucha gente en otras plataformas. Entre ellos se encontraban Outcast y todos los miembros del escuadrón de Misery, los operadores de Elite Ace y Scout, así como los operadores que habían presenciado el apetito de Kana en la cafetería y aquellos curiosos sobre el reclutamiento especial de operadores. Decenas de personas acudieron llenando las plataformas de observación hasta su capacidad máxima. Por otro lado, después de recibir el mensaje de Calpsit, Yaye llevó a Kana a la entrada del campo de pruebas. Kana-chan, habrá un altavoz cerca. El maestro Calpsit te guiará por él. Si no sabes qué hacer, solo escucha las instrucciones. 16. Capítulo 16. La emperatriz viuda debe tener sus razones para hacer esto. Después de que se abrió la puerta, Yaye guió a Kana a la sala de entrenamiento. Al entrar, Kana vio muchas máquinas alrededor, y en el otro extremo de la habitación, había bastantes objetivos. Sin embargo, al desconocer el procedimiento de la prueba, no actuó por su cuenta. En cambio, tras observar con atención, memorizó en silencio el entorno y esperó en silencio en un espacio abierto, no lejos de la entrada, las instrucciones que Yaye dijo que llegarían por el altavoz. Mientras tanto, en las gradas de observación de arriba, muchas personas que solo habían oído hablar de Kana y ahora la veían por primera vez comenzaron a discutir entre ellos. La razón era sencilla. Era demasiado pequeña. Incluso en algunas regiones, los niños soldados no reclutaban a niños tan jóvenes, pues además de ser carne de cañón, eran inútiles en el campo de batalla. Además, los dragones jóvenes de esta edad probablemente serían absorbidos por el duro entorno de Terra antes incluso de llegar al campo de batalla. Afortunadamente, la mayoría de los presentes eran veteranos que habían seguido desde Babel, y Calpsit no solo tenía suficiente prestigio en la isla de Rogas, sino que también se ganó un respeto generalizado debido a su condición de médico. Es por eso que la aparición de Kana no causó mayor conmoción. Los operadores más antiguos explicaron a los recién llegados. Calpsit no es alguien que se deje llevar fácilmente. Debe haber un significado más profundo detrás de sus acciones. Después de aceptar esta explicación, todos los recién llegados miraron hacia la sala de entrenamiento, queriendo observar de cerca qué tipo de habilidades poseía este joven dragón, a quien Calpsit respetaba tanto. Entre ellos había muchos operadores de reserva. Eran capaces, pero aún no habían obtenido el estatus oficial de operador debido a su insuficiente experiencia en combate o a ciertas deficiencias físicas o psicológicas. Sentían aún más curiosidad por esta prueba porque conocían la dificultad de las evaluaciones de operador de Rhodes Islandia.
Habían fallado incluso estando completamente equipados y preparados, pero esta pequeña no tenía preparación alguna. Si Calpsit iba a usar un canal de promoción especial, ¿cómo podía estar tan segura de que Kana aprobaría la prueba de operador? En ese momento, se oyó una voz por el altavoz, pero no era Calpsit. Era Amiya, quien había acudido por curiosidad y se había dejado convencer para ayudar. Ejem. Aquí el comando. Soy Amiya, el actual líder de Rhodes Island. Comenzamos la evaluación de la operadora Kana. Operadora Kana, si está lista, por favor, levante la mano izquierda para indicar. Si no, por favor, levante la mano derecha. La propia Amiya no esperaba que después de entrar a la sala de mando, Calpsit le entregara las tareas de mando y evaluación, mientras ella permanecía con los brazos cruzados, en completo silencio. Por un momento, Amiya, algo nerviosa, ni siquiera notó que Kana ya había entrado en la sala de entrenamiento. Solo cuando Calpsit, que estaba cerca, fingió toser, se despertó sobresaltada. Afortunadamente, solo estaban ellos dos en la sala de mando, por lo que nadie más vio el estado nervioso de Amiya. Una vez que se recuperó, Amiya rápidamente se metió en el personaje, tomó el micrófono y dirigió a Kana a la arena para comenzar la prueba. Tras escuchar las instrucciones, Kana se acercó a una pendiente. Al pie de la pendiente había una enorme bola de hierro. Según las instrucciones, debía empujar la cuesta arriba lo más lejos posible. Contaban con medidas de seguridad, así que, incluso si se quedaba sin fuerzas, no sería aplastada por la bola rodando hacia abajo. Kana se acercó a la bola de hierro, colocó sus pequeñas manos debajo de ella y la levantó un poco sutilmente. Demasiado ligero. Era solo 3 o 4 veces más pesado que un jabalí que solía cargar. Este peso era para Kana lo que una botella de agua mineral de $2 para una persona común. Sin embargo, para no asustar a los demás, Kana empujó obedientemente la pelota hacia la parte superior de la pendiente. Capítulo 17. ¿Qué diablos es un dragón? ¿Qué diablos es un dragón? Pero ella no se dio cuenta de que tan pronto como empujó la pelota a 1/3 de su altura, los ojos de muchas personas se abrieron de par en par. Cuando lo empujó hasta la mitad, casi todos se pusieron de pie. Cuando logró empujar la pelota hasta lo alto de la pendiente, todos guardaron silencio. Debido a que esta bola de hierro y su pendiente estaban dotadas de Artes Originium, cuanto más alto se empujaba, más fuerza se requería. A mitad de camino estaba la línea de pase para los operadores pesados, mientras que otros operadores generalmente solo necesitaban empujarla 1/3 del recorrido para tener éxito. Actualmente, el punto más alto de esta prueba solo había sido alcanzado con éxito por Montres TR de Calpsit, y Montres TR había agotado toda su fuerza después de empujarlo a la cima. Pero la joven dragón de abajo empujó la bola de abajo hacia arriba a una velocidad constante, y después, incluso fingió secarse el sudor inexistente de la frente. ¿Qué indicaba esto? Ni siquiera se había esforzado. ¿Se rompió el equipo? Todos miraron a Kroos, quien había inspeccionado y mantenido el equipo por última vez. Kroos negó con la cabeza sin comprender. Juró por su identidad como ingeniera jefe de Rhodes Island que, si bien podía ser un poco insegura en las transacciones, en lo que respecta a los productos que manejaba, podía garantizar con seguridad que estaban en buen estado. Pero la situación la hizo dudar. ¿Realmente había fallado el equipo de prueba? Kana, en la arena, no sabía qué ocurría afuera. Tras empujar la pelota hacia arriba, solo pensó que quizá había exagerado un poco, así que inmediatamente se compensó fingiendo secarse el sudor inexistente de la frente, para que los demás pensaran que se había esforzado mucho al empujar la gran esfera hacia arriba. Al empujarla hacia arriba, sintió que la fuerza requerida después era aproximadamente el doble que antes. Sin embargo, aunque hay una diferencia entre levantar una botella de agua y dos, una persona normal no se cansaría demasiado con solo una botella extra. Y Kana, que siempre había actuado sola, y después de conocer a Outcast, estaba comiendo o durmiendo, realmente no había notado la diferencia significativa de fuerza entre ella y los demás. Amiya ahora miró a Calpsit con alarma, preguntándole a través de los ojos si debía continuar con la evaluación. Calpsit dejó escapar un suspiro. Parecía que el origen de Kana era aún más misterioso de lo que había imaginado. Sí, había criaturas en Terra con una fuerza inmensa, pero eran dioses o bestias. Nunca había oído hablar de un dragón joven como Kana. Sin embargo, a juzgar por su apariencia, es posible que haya perdido la memoria o haya esperado utilizar la isla de Rodas para evitar algo. Tras pensarlo un poco, Calpsit decidió aceptar a Kana.
Cualquiera que fuera su propósito, dadas las circunstancias, solo podía continuar. Además, parecía que su llegada a Rhodes Island fue un accidente, y no le guardaba rencor. Por lo tanto, si podían ganarse la amistad de un dios desconocido brindándole refugio y alimento, sin duda sería una empresa valiosa. Así pues, Kal'tsit le ordenó a Milla que continuara la prueba de Kana. Las pruebas básicas posteriores sorprendieron repetidamente a los espectadores, ya que Kana logró los más altos estándares tanto en velocidad como en físico. Las siguientes pruebas en orden deberían haber sido las habilidades de combate y la adaptabilidad de las artes Originium. Kal'tsit ordenó directamente a Milla que se saltara la prueba de habilidades de combate. Después de todo, con tal destreza física, el combate no requería técnicas elaboradas. La fuerza bruta podía abrumar a casi todos los operadores en una pelea. 18. Capítulo 18. Rayo como soy, me encantan los despojos de res. Bajo la guía de Amilla, Kana llegó al campo de tiro final. Kana-chan, la prueba final es el campo de pruebas de las artes Originium. Claro, si no tienes artes Originium o no estás segura de las tuyas, puedes cruzar las manos sobre la cabeza. Luego, intenta destruir al objetivo o lanzarle un hechizo sin contacto directo. Evaluaremos tu posición más adecuada según tus acciones. Kana asintió, indicando comprensión, y luego caminó unos 10 metros frente al objetivo. Justo ahora, de repente, descubrió que la misión de unirse a una organización o país, que anteriormente se mostraba como incompleta, ahora se mostraba como completada. Reclamó la recompensa con indiferencia y repasó la nueva habilidad que había entrado en su mente. Los ojos de Kana se iluminaron. Cambio estelar. Condensa una cuña de rayo y la lanza contra un objetivo. Al impactar, inflige daño de elemento rayo a los enemigos en un radio de 5 metros y deja una marca de cuña de rayo en el punto de impacto. Mientras la marca de cuña de rayo exista, puedes cambiar de posición con cualquier marca en cualquier momento, ilimitadamente. Si se lanza otra cuña de rayo contra una marca de cuña de rayo, causará una tormenta de rayos a gran escala en un radio de 20 metros alrededor del objetivo. Cada marca de cuña de rayo puede existir durante un máximo de 1 hora y no puede haber más de 3. La distancia lineal entre la cuña de rayo y el cuerpo del usuario no debe superar los 5000 metros. Kana estaba familiarizada con esta habilidad. El maestro de despojos de res aún podía prosperar en el mundo abierto precisamente gracias a esta técnica del dios del trueno volador estilo Genshin Impact. La habilidad que adquirió era claramente una versión mejorada de la habilidad del juego. Si bien no alcanzaba el nivel del dios del trueno volador, desplazándose sin ser notada, 3 marcas de cuña de rayo y la capacidad de cambiar de posición en cualquier momento ya hacían que su estilo de combate fuera lo suficientemente rico y variado. Al llegar frente al objetivo, Kana levantó el brazo y lo blandió. Entonces, con un gesto de su mano, una cuña relámpago apareció en sus manos. En ese momento, todos los que observaban afuera abrieron los ojos de par en par, esperando presenciar cuán aterradoras serían las artes Originium de esta criatura, que ya había destrozado su visión del mundo. Después de apuntar, Kana arrojó la cuña trueno que tenía en la mano a unos 5 metros detrás del objetivo. ¿Se perdió? Al ver la cuña trueno bastante lejos del objetivo, todos mostraron expresiones confusas. No te apresures a juzgar. En mi opinión, aunque Kana no sea buena lanzando, no lanzaría sus artes Originium tan lejos del objetivo. Debe haber otra acción. Amilla jadeó involuntariamente al ver que Kana fallaba. Kal'tsit, tras pensarlo brevemente, dijo. Tal como ella dijo, después de que el Thunderbolt Tuerge aterrizó, varios destellos de relámpagos estallaron de él, abarcando todo dentro de un radio de 5 metros. Luego, Kana lanzó un Thunderbolt Tuerge hacia su izquierda y otro hacia su derecha. Los 3 Thunderbolt Tuerges y Kana rodearon completamente al objetivo en el medio. A continuación, Palm Thunder. Kana empujó sus manos hacia adelante y varios rayos se extendieron desde sus palmas, dirigiéndose hacia el objetivo. Qué extraño, este movimiento no parece tener mucha conexión con los objetos que lanzó antes, ¿verdad? Como operadores élite, todos intentan que el desarrollo de sus artes Originium esté relacionado o sea complementario con otros movimientos. La situación de Kana, donde ambos movimientos no están estrechamente relacionados, inmediatamente los hizo sentir un poco discordantes. En ese momento, Kana desapareció instantáneamente de su lugar original, para luego reaparecer en una de las cuñas Thunderbolt que había dejado atrás, con su palma trueno aún atacando continuamente al objetivo anterior. Y el lugar donde ella había estado parada originalmente era precisamente la cuña del trueno que había desaparecido después del intercambio.